Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Qué placer poder volver a estar por acá de este lado de los micrófonos. Ya los extrañaba y pues con más gusto que el día de hoy pues traemos diada nueva, histórica, lo cual pues siempre me da mucha emoción. Antes de dar inicio, pues además de saludar a todos los que estén del otro lado ya sintonizándonos, pues les recuerdo que este programa se realiza gracias al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y a todos los que en él colaboran como Fabián Robles, Luz Cuellar. Mi nombre es Almendra Orozco y el día de hoy en los controles tenemos a Juan José y aquí en los micrófonos también me acompaña Ramón Gómez. Hola Almendra, en efecto ya te extrañábamos luego de tantísimas semanas de que tuviste. Ramón, tampoco pongas el dedo en la llaga. Bueno, 4 o 5 semanas que estuviste en recuperación, qué bueno que estás con nosotros, nos da mucho gusto. Y sobre todo, Almendra, tenemos hoy un programa particularmente interesante, no solamente por la temática de que estaremos hablando, sino por el perfil de nuestro invitado. Sí, pues miren, les platico de qué vamos a hablar el día de hoy. Iniciamos diada nueva, que se llama De Guerras, Intervenciones e Imperialismos en México. Y bueno, la primera emisión de las dos que vamos a dedicar a este tema aborda el conflicto armado entre Estados Unidos y México. Bueno, fue una guerra, fue una invasión, será lo que estaremos discutiendo el día de hoy con nuestro invitado, el brigadier general Cleber Alfonso Chávez Marín. Él es egresado de la Escuela Médico Militar, especialista en historia militar, a partir de la cual pues ha publicado diversas obras como el Hospital Militar en Guadalajara, el Puente Grande o de Tololotlán y su entorno, el Chiapas de ayer y de antier, con la consumación de la independencia mexicana y estudios militares mexicanos. Es miembro de la Benemérita Sociedad Jalisciense de Geografía y Estadística y bueno, además trajo algunas sorpresas para el público que les estaremos anunciando un poco más adelante. Bienvenido, general, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado para esta ocasión y pues les reitero mi agradecimiento. Gracias a usted, general. ¿Qué te parece, Almendra, si comenzamos con nuestra puerta de entrada, nuestra editorial? Ideograma. Es una verdad bien conocida que la historia es escrita por los vencedores, y en ningún caso esto resulta más claro que en la historia militar, en la que el recuento de las guerras tiende no solo a minorizar las atrocidades cometidas por los ganadores, sino que minimizan sus motivos oportunistas y egoístas al conducir tal confrontación, y de paso, humillan al lado perdedor. Hacia la mitad del siglo XIX, los Estados Unidos era un naciente y pujante país en la que ya el proceso migratorio producía enormes tensiones y había comenzado sus esfuerzos expansionistas siguiendo su destino. Sin embargo, su sentido de identidad nacional, el hoy tan conocido americanismo, era un concepto que todavía no había sido concretizado por la mayoría de sus habitantes, lo que se traducía en poca unidad nacional, privilegiándose una mayor identificación a nivel local o regional, por lo que cuando su primer enfrentamiento bélico con otro país llegó al decidir invadir México, sus fuerzas armadas padecieron gran número de deserciones, mayoritariamente irlandeses que cruzaron la frontera para unirse a la resistencia mexicana. ¿Qué provocó esta reacción y qué repercusiones tuvo en la estrategia militar y defensa del territorio mexicano? ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron el triunfo de los estadounidenses y con ello la pérdida de 2/5 partes del territorio al norte del país?
pues ahí está el tema que vamos a abordar del día de hoy, esta intervención, y después destacaremos la participación del batallón de San Patricio, conformado por irlandeses, que tuvieron una importante participación en este proceso. Pues antes de retomar este tema como tal, general, me gustaría que nos ayudara a imaginarnos cuál era el escenario nacional de tanto de Estados Unidos en esos momentos, de principios de la primera mitad del siglo XIX, y también de México, para entender cómo se va configurando, cómo se va armando este problema, ¿no?, que termina estallando en una guerra. Sí, pues acaba usted de mencionar de que esto fue a principios del siglo XIX, pero fíjese que no, esto fue desde finales del siglo XVIII. Ya tenían los que consumaron la independencia de los Estados Unidos los planes expansionistas. Tan así es de que es perfectamente conocida la frase de Thomas Jefferson, en el sentido de que las fronteras naturales de los Estados Unidos tenían que ser Alaska, Panamá, el Caribe y el Pacífico. O sea, prácticamente todo el hemisferio norte. Entonces, esto es una cosa muy importante, porque esta inquietud que tuvieron de expansionismo no fue algo espontáneo y de repente. Ahora sí que estaba fríamente calculado, desgraciadamente para nosotros. Y esto estaba fríamente calculado por lo siguiente. Si recordamos, pues nosotros de que el mundo hubo algún tiempo en que en los dominios españoles no se ponía el sol. Cuando se empiezan a integrar los Estados Unidos con las 13 colonias en Norteamérica, pues aquellos desde luego traían un pensamiento completamente diferente del que prevalecía aquí en nuestro rumbo, ¿no? Aquí era el catolicismo, allá era el protestantismo, y desde luego hay una enorme diferencia entre la libertad de pensamiento y de acción que dan estos aspectos religiosos. Si vemos nosotros que el Destino Manifiesto tiene una base religiosa, ¿no? Porque Dios les concedió a ellos el derecho de ser los dueños del mundo, de conquistar y de apropiarse de todas las riquezas que estuvieran, sobre todo si eran desperdiciadas por los individuos que habitaban esas regiones. Entonces, nada más de que Dios se los dijo en lo oscurito o así muy en voz baja, porque ningún otro país se enteró de esa. Pero así suelen hacer estas cosas de los expansionistas, ¿no? Bien, entonces, desde luego, Estados Unidos era un país en crecimiento. Ellos habían tenido una gran ventaja, pues, cuando iniciaron su guerra de independencia, en que había también conflicto de Inglaterra con otros países europeos, incluyendo España. Era la época del rey Carlos III, y Carlos III apoyó pues a los independentistas estadounidenses porque precisamente, repito, estaban pues en guerra contra Inglaterra. En fin, consiguen su independencia y desde luego pues ya empiezan a manifestar sus afanes de expansionismo. Cuando viene en esta misma época del rey Carlos III, específicamente en 1762, existía una guerra que se llamó allá la de los 7 años entre Inglaterra y España, en la cual pues los ingleses tomaron Cuba, principalmente La Habana, que se consideraba un punto inexpugnable. Fueron derrotados los españoles, pero al mismo tiempo los ingleses también tomaron Manila, y Filipinas pues estuvo bajo el poder de los ingleses durante varios años. Cuando se firma el Tratado de Paz, entonces recupera España tanto Cuba como Filipinas, pero tiene que entregar la Florida Occidental a los ingleses. Cuando los Estados Unidos le ganan a los ingleses, entonces esta Florida ya también pasa a ser parte de los Estados Unidos. Desde luego, prácticamente, porque no había ningún tratado específico sobre esa cosa. Luego viene lo relativo a la Luisiana. La Luisiana durante 63 años había estado bajo el poder de España.
pero también el rey de España hace cesión de este territorio hacia los franceses, a Napoleón específicamente. A Napoleón no le interesaba los territorios, le interesaba el dinero. Entonces vende este territorio a los Estados Unidos. Pero como ya mencioné antes, este territorio era parte de Nueva España. Entonces, pues obviamente no existían fronteras delineadas. ¿Por qué? Porque pues estoy en mi casa, pues que esto y esto no lo es, ¿no? O esto es mío y esto no lo es, pues no, eso no tenía ninguna cabida. En fin, pero esto fue motivo para que los estadounidenses, pues trataran de agarrarse todo el pastel. En el sentido si no están delineadas nuestras fronteras, puede ser tal lugar, puede ser tal, sí, podía ser hasta el Pacífico, ¿no? Y así lo declararon. Aquí en el este de lo que ahora es los Estados Unidos, pues está un río que se llama el río Colorado, pero hay otro río Colorado que está en lo que es California. Entonces aquellos pretendían de que el mencionado río Colorado era el de California y no era el de este lado. Y desde luego que Texas también estaba incluido, cuando eso jamás en ningún tratado y en ningún documento Texas había estado en litigio, sino todo esto empezó por los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, ¿no? Bien. Y desde luego ellos empezaron a trabajar y desde luego desde que se consumaron su independencia, el principal enemigo que tenían los Estados Unidos era España. Y desde luego, como aquí nosotros éramos Nueva España, bueno, pues también éramos enemigos de ellos. Es muy interesante ver documentos de principios del siglo XIX en el cual se hace pues un estudio sobre la situación de estos territorios que están en la frontera norte y nuestra frontera norte. Y desde luego en donde el autor de este estudio pues manifiesta de que dicen, olvídense el rey y los virreyes de que el problema de los levantamientos de los indígenas. Estos levantamientos de los indígenas están patrocinados por los ingleses, sobre todo por los norteamericanos, que son los que los arman para causarnos problemas. El problema no son los indígenas, sino son los angloamericanos. Y esos tenemos que luchar contra ellos y tenemos que hacer planes definitivos para combatirlos. Pues telón de fondo que nos contextualiza, por una parte, el sentir y las motivaciones que ya impulsaban a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos a definir de manera propia lo que hoy conocemos como fronteras. Realmente estamos en el primer bloque y con él apuntando al resto de nuestra discusión. Sí, pues vámonos a nuestro primer corte y rápidamente regresamos. Les dejamos ya nuestros teléfonos para que puedan comunicarse: 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Aprovechen porque nuestro invitado, el general Kleber, nos trajo 2 libros muy interesantes de su autoría: Antología Militar y también Recuerdos del Invasor de México, las memorias del general Winfield Scott. Si les interesa alguno de estos títulos, apúntense por vía de nuestros teléfonos o a través del Facebook. Búsquenos como Diálogos del Pensamiento. Enseguida regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. En 1822, los habitantes en Texas, territorio entonces perteneciente al recién independizado México, eran escasos. La vasta extensión de espacio era ocupado por algunos ricos españoles, misiones religiosas y un puñado de puestos militares, que en conjunto intentaban, sin mucho éxito, controlar los pueblos indios como los Wichita, Apache, Kiowa y Comanche, que vagaban por el área a sus anchas, atacando a viajeros y asaltando.
Por ello consideró muy pertinente el gobierno mexicano la solicitud de autorización de Stephen Austin y su padre para instalar a unas cuantas familias norteamericanas en Texas. Las disposiciones señalaban que en este nuevo asentamiento todos los colonos pertenecieran a la fe católica, se convirtieran en ciudadanos mexicanos y obedecieran las leyes mexicanas. Esperando recibir beneficios como la contención de la población indígena y confiando en que estos terminarían por integrarse a la sociedad mexicana, pronto abrieron otras partes con las mismas condiciones, a las que acudieron rápidamente muchos colonos estadounidenses debido a su bajo precio. A estos se les requirió ser católicos y hacer los contratos en español. Además se ofrecieron territorios extras a quienes se casaran con mexicanas. Sin embargo, muy pocos de los nuevos habitantes se molestaron en aprender español. La mayoría de quienes hicieron la declaración formal de ser católicos en realidad no lo eran. Además, se negaron a acatar las leyes sobre la esclavitud y la posesión de armas sin registrar, así como al pago de impuestos estatales y federales. Esto era una olla de presión para 1835, cuando los inmigrantes anglosajones y los ciudadanos norteamericanos habían alcanzado los 30,000, mientras la población mexicana contaba apenas los 8,000. Pronto comenzaron las disputas entre los mexicanos y los colonos. En tanto, el gobierno buscaba impedir nuevos asentamientos extranjeros en esta área y centralizar el poder, lo que encendió la chispa. Bueno, primero quiero dar pues la cita de esta información que extrajimos del libro del doctor Michael Hogan sobre los soldados del batallón de San Patricio, los soldados irlandeses del batallón de San Patricio. O de México, sí. No recuerdo bien cómo se llama el nombre, pero... Los soldados irlandeses de México. Sí, ¿verdad? Ajá, exacto. Y pues le enviamos muchos saludos al doctor Michael Hogan. Esperamos pues que se recupere pronto. Y pues ahora sí, retomando nuestro diálogo general, pues aquí ya nos plantea un poco el escenario de esta, cómo empieza un poco estos conflictos. Yo cuando leía esto pensaba, pues con razón le tienen tanto miedo a la migración, ¿no? Los estadounidenses, porque ellos como migrantes pues han sido pésimos, o sea, no acatan leyes, se levantan ahí en armas, ¿no? Son un problema. Bien, pues en lo que se refiere pues a cuál era la situación en México, pues entendamos de que, por una parte, repito, pues el interés y el odio que tenían los Estados Unidos hacia los españoles. Y la base, pues, es la principal que venía siendo, o que viene siendo lo de su expansionismo. Bien, entonces, la cuestión se mantenía en ese entonces, y desde luego, cuando se consuma la independencia, todavía estaba como emperador Iturbide. Viene como ministro plenipotenciario Joel Poinsett. No era embajador, sino que él había pues venido con la misión de comprar los territorios de Texas y California. Se entrevista con Iturbide y cuando le menciona cuál era el objetivo de esta visita, pues Iturbide, molesto, le dice que el territorio mexicano no está en venta. Y sabiendo pues que este era un individuo que hablaba, el Poinsett era un individuo muy culto, de fácil expresión, muy convincente en muchos aspectos, prohíbe que los políticos mexicanos que estaban en el gobierno reciban entrevistas con este personaje. Desde luego, el único que falla a esta indicación u orden de Iturbide fue Santa Anna. Y allí esto explica el porqué de la conducta de este individuo durante toda su trayectoria. Uno de los aspectos que comenta el mismo Santa Anna es de que el mayor deseo de su vida ha sido el ser norteamericano, el ser estadounidense, ¿no? Bien. Entonces viene la cuestión esta del imperio. Desde luego los Estados Unidos no iban a tolerar a un sistema de gobierno de este tipo.
Pero pues a principio se hicieron de la vista gorda a ver qué tanto podían obtener de ventajas en los tratados que siempre hacen, ¿no? Siempre para reconocer a un gobierno, pues yo te reconozco, pero tú me tienes que conceder esto y esto y esto, una lista de peticiones, desde luego abusivas, para ver ya una vez disminuyendo esas presiones, a ver hasta dónde llegan. Aquí, desde luego, Iturbide fue una cuestión muy sencilla sobre cuestiones de comercio y todo, beneficioso para los dos lados, ¿no? Pero en lo que se refiere, digamos, a la participación de Santa Anna, cuando encuentra el momento oportuno, proclama la República. ¿Cómo iba a proclamar la República si él, dicho por él mismo, no sabía qué cosa era esto? O sea, entendamos de que durante toda la existencia de Nueva España, el sistema de gobierno había sido de la monarquía, en ratos constitucional y la mayor parte absolutista. Y desde luego, pues el sistema de gobierno de los Estados Unidos pues era un experimento político que tenía muy poco tiempo de existir. Entonces realmente para un país que está naciendo no es posible pues irnos con lo que no sabemos cómo va a resultar, y mejor irnos con el sistema que ya tiene cuánta cola de existencia, ¿no? En fin, pero pues ya vemos cómo son las cuestiones políticas. Según declara Santa Anna, yo soy liberal. ¿Cuándo había sido liberal? Nunca, o sea, de palabra, nada más, no. Si antes se había dicho, corramos a felicitar al gran benefactor de los mexicanos, el que ha consumado la independencia, en cuanto ya no consiguió lo que él quería, no, es un tirano, es un bandido, el diablo era un santo en comparación con Iturbide, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál fue la misión, por una parte, de Poinsett? Dividir a México. Divide y vencerás. ¿De qué manera lo hizo? Creando las logias yorquinas. O sea que estas logias tienen han tenido dos matrices, una la de Filadelfia y otra la de Nueva York. La de Nueva York, en sus actividades nada más, digamos, de libertad, de cultura, principalmente. Y la de Filadelfia, esa era la de desestabilizar a todos los países que se pudieran, a fin de obtener pues beneficios particulares para ellos. Entonces, esta logia de Filadelfia había estado sacando publicaciones en contra del sistema monárquico, ¿no? Y desde luego, pues ataques contra Iturbide y cosas de estas, ¿no? Y desde luego, ahí viene también otro punto interesante que lo vamos a tocar de pasadita nada más. El papel de Vicente Guerrero cuando fue presidente. Vicente Guerrero pues aceptó y quedó envuelto en toda la palabrería de Poinsett. Entonces, él prácticamente era un aliado de este individuo, pero después de todo estaba sirviendo a los intereses de los Estados Unidos. Desde luego llegó a ser tan ostensible esta actitud de Guerrero, que el resultado fue de que los que no estaban de acuerdo pues en esa conducta, pues pues lo persiguieron hasta que fue fusilado en Cuilapan, ¿no? Pero entonces Guerrero fue también un instrumento de Poinsett, involuntariamente, si ustedes quieren, porque cuál era la formación cultural que tenía Guerrero, ¿no? No es hablar mal de nadie, sino es, uno hace no lo que quiere, sino lo que puede. Unos pueden más, otros pueden menos, ¿no? Bien, entonces, además, ¿quiénes eran la gente pensante? ¿Quiénes eran los que tenían el capital en México? Los españoles. Y entonces viene la expulsión de los españoles. Con todas estas acciones, no cabe duda que debe haber sonreído y carcajeado Poinsett, porque estaba logrando su misión, ¿no? Entonces, cuando llega Guadalupe Victoria, pues lo expulsan del país, pero el mal en gran parte ya estaba hecho. Si ustedes ven
cuántos presidentes hubo de México desde Guadalupe Victoria hasta la guerra de 47, pues eran de cada ratito, eran golpes de Estado, levantamientos militares. ¿Y quién era el que encabezaba todo esto? El ajonjolí de todos los moles, ¿no? Santa Anna, Antonio López de Santa Anna. Entonces, estuvo trabajando a favor de los intereses de los Estados Unidos. Siempre se ha dicho que las guerras cuestan dinero, dinero y más dinero. Todos estos costos, pues, disminuyen la capacidad económica de México. Entonces, nosotros solitos no necesitábamos enemigos, sino nos estábamos debilitando en todos los aspectos, económica, principalmente económica y militarmente, y no se diga políticamente también, ¿no? Así de que esperaron los Estados Unidos a que estuviera un momento oportuno para entonces ellos ya tomar la iniciativa y, pues, sobre todo propagandística y también, pues, preparándose para la guerra. Entonces, ya vemos de que no fue solamente la actuación de los Estados Unidos o de los personajes de los Estados Unidos, sino de los que participaron aquí en México para que estuviéramos en las peores condiciones nuestras y en las mejores y en las óptimas para los intereses de los demás. Una guerra general que eventualmente sería declarada ¿bajo qué términos? ¿Bajo qué justificación? La mayoría de las veces, si vemos sobre todo la historia de los Estados Unidos, han sido pretextos, pero pretextos ya planeados, ¿no? En este caso, vino la Guerra de Texas. En esta Guerra de Texas sabemos, pues, que algunos dicen batalla de San Jacinto. ¿Cuál batalla? No, ni siquiera combate. Fue en la acción en la cual agarraron dormidos a Santa Anna y a la mayor parte del personal militar, y fue con una gran victoria, pues, para Sam Houston, ¿no? Para Samuel Houston. Entonces toman prisionero a Santa Anna y lo obligan a que firme un documento que los gringos le dieron el nombre de Tratado de Velasco, cuando de ninguna manera puede ser considerado como un tratado, ni siquiera como un convenio. Fue, pues, algo muchísimo menos que eso, ¿no? Porque, y con otro detalle. Desde luego en este papel se decía que, pues, que se comprometa Santa Anna a no volver a tomar las armas contra Texas ni contra Estados Unidos, de que ordene que las tropas que están bajo su mando no ataquen, pues, al personal militar americano, que las tropas mexicanas se retiren al sur del río Bravo. Este punto tiene mucha trascendencia, porque las fronteras de Texas eran el río Nueces. O sea, una cosa es Texas y la otra cosa Texas era parte de Coahuila y Texas, ¿no? O sea, el punto o el río que dividía Coahuila y Texas era el río Nueces, jamás el río Bravo. Este fue el punto en donde se apoyó el presidente Polk para, pues, declarar la guerra, porque ya consideraban de que ese espacio entre el río Nueces y el río Bravo ya pertenecía a Texas y por lo tanto a los Estados Unidos, cosa que no era cierto. Entonces fue un conflicto de frontera, digámoslo, como lo justificaron, ¿no? Pues vamos a ir a nuestro siguiente corte, además de nuestro paquete tradicional de libros sobre ciencias sociales editados por la editorial del Cuch. Pues les recordamos que tenemos el día de hoy estos 2 ejemplares especiales de nuestro invitado, el general Clever Chávez Marín, Recuerdos del Invasor de México, las memorias del general Winfield Scott y Antología Militar. Comuníquense con nosotros al 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Búsquenos también vía Facebook y, pues, déjenos sus comentarios, sus preguntas sobre este tema, que les está pareciendo este recuento de pues esta historia, ¿no?, sobre la invasión estadounidense en nuestro territorio. Enseguida regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Para
Fraseando. El expansionismo se había convertido desde inicios del siglo en el leitmotiv de la República estadounidense, por lo que ésta había dirigido sus ímpetus a adquirir tierra mediante compra, colonización, usurpación, desplazamientos y el uso directo de las armas y la violencia. Esta era ya una política nacional probada que le había dado como resultado un fenomenal crecimiento territorial, reafirmándoles la creencia de que el norteamericano era el pueblo elegido, bendecido por la providencia divina y destinado a extender su sistema sobre todo el continente. En 1802, la frontera occidental de los Estados Unidos era el río Mississippi. Tan solo un año después, habían doblado su territorio. Hacia la tercera década del siglo XIX, comenzó una campaña de propaganda que promovía estereotipos sobre los mexicanos a partir de su raza y su religión. La mayoría de los angloamericanos en la época consideraba que los anglosajones eran una raza superior, noción que estaba construida a partir de premisas filosóficas y religiosas. Predominaba además la percepción popular sobre la inferioridad de los mexicanos a partir de su fe católica, que evidenciaba su ignorancia y degradación. Este conjunto de ideas caricaturizó a los mexicanos como incivilizados e incapaces de autogobernarse. En este contexto, tanto el Destino Manifiesto como la doctrina Monroe justificaron la intervención de una hermana república independiente sin haber mediado provocación, señalando que era la misión estadounidense salvarlos de ellos mismos, aunque lo que dejó fue un rastro sumamente sangriento que lo ha convertido en un sombrío capítulo silenciado de su historia. Bueno, pues nos quedamos en este contexto Detrás justo de la puerta, en el que ya se desata la guerra y pues creo que nos quería comentar algo sobre Texas y también ya entrarle a las características, ¿no?, que tomó ya este enfrentamiento. Sí. Les comentaba pues que la historia de Texas es algo muy especial, es una versión muy particular que está alejada de la realidad y de los documentos. Tan así es que en la actualidad, para ser profesor de historia en Texas, necesitan tomar cursos sobre la historia de Texas contada por los tejanos, ¿no? Bien, entonces en este caso siempre se ha dicho de que los tejanos fueron los que se armaron para luchar por su independencia. Mentira. Todo esto fue patrocinado por el presidente Andrew Jackson a través de personajes como el famoso David Crockett, como Travis, que eran individuos alborotadores pagados directamente por él y desde luego para armar a los tejanos para que lucharan por su independencia. Desde luego los irlandeses, como vamos a mencionar después, la gran mayoría eran católicos, si no es que la totalidad. Los irlandeses habían tenido luchas contra los ingleses precisamente sobre esa base religiosa, ¿no? Entonces, mentira que los tejanos, esto fue producto de los intereses pues patrocinados por Jackson, Andrew Jackson, para adueñarse de Texas, ¿no? Y desde luego pues lo que hizo Santa Anna en este caso fue de fusilarlos cuando los tomaron prisioneros allí después del Álamo, del combate del Álamo. Bueno, pues estuvo bien porque eran auténticamente filibusteros, eso eran. Ahora son héroes, ¿no? Si uno analiza, dice, bueno, ¿qué diablos tenía que ver Estados Unidos con Texas? Si vamos a ver las cosas químicamente puras, ¿no? Una cosa es el problema de Texas y la otra Estados Unidos. Pero como esto era parte de su estrategia, pues obviamente de que lo que se haga contra Texas será un insulto contra los intereses de los Estados Unidos. O sea, ya vemos pues cuáles son estos mecanismos disque diplomáticos, cómo actúan estos nuestros vecinos del norte. Bien, entonces, desde luego de que ya se proyectaba esta guerra expansionista pues con esos fines, y el presidente Polk ya había planeado cuál iba a ser el pretexto para la declaración de guerra. Se crea un ejército al mando del general Zachary Taylor,
que viene pues hacia la costa de Texas, en el Golfo de México, se estacionan en Corpus Christi y ahí están esperando la orden de invadir México. Allí estuvieron un buen tiempo y desde luego envían a un piquete, se puede decir, a unos cuantos soldados como anzuelo para que fueran atacados por las tropas mexicanas. Esto fue en el espacio que está entre el río Nueces y el río Bravo, que ya mencionamos que de manera unilateral y sin existir ningún acuerdo previo ni nada, pues los Estados Unidos ya consideraban eso como territorio tejano, ¿no? Llegan estos individuos de caballería, son atacados por las tropas mexicanas, hay muertos pues de ambos lados, pero hicieron un escándalo, una laraca terrible allá en Estados Unidos, y el presidente Polk feliz de la vida porque ya tenía el pretexto pues. Entonces en una reunión del Congreso pues declara de que se va a declarar una guerra contra México porque México ha sido el agresor, México ha sido el que ha abusado de la bondad de los Estados Unidos y sangre norteamericana se ha derramado en suelo norteamericano. Desde luego que algunos senadores no estuvieron de acuerdo con eso, y uno de tantos era Lincoln. Y Lincoln se levanta y pide la palabra y dice: yo reto al señor presidente que nos diga en qué lugar de los Estados Unidos sucedió el hecho que él menciona. Desde luego que no dijo nada Polk, ¿no? Pero todos los demás, pues ya sabemos cuál es la cultura de los políticos, cuál es la información que tienen, y desde luego pues la cargada hacia las intenciones del que está en el mando. Declaran la guerra contra México. Y desde luego pues empiezan a producir mayor cantidad de armas, ahora sí ya oficialmente, que ya habían adelantado algo desde antes, y desde luego a crear ya las unidades militares propias que van a combatir aquí. Entonces ya le ordenan a Taylor de que invade, que atraviese el río Bravo, para que ataque pues a los diferentes puntos mexicanos. Desde luego, por la parte del ejército mexicano, había sido un auténtico desorden, pero muy bien organizado. Porque tenemos, digamos, de que ya estaba declarada la guerra, y en lugar de que las tropas se pertrecharan y se convencieran de que tenían que luchar en defensa de la patria, no. Estábamos peleándonos entre nosotros mismos, derrocando al presidente de la República, Paredes de Arrillaga, que fue al que le dieron el mando del Ejército del Norte para que fuera a combatir a los americanos. No, se levanta en armas para derrocar al presidente de la República en San Luis Potosí. Y luego pues cambian de comandante, cada ratito cambiaban comandante, así de que era una desorganización. No se pudo establecer realmente una defensa. Tremenda. Desde luego, en lo que corresponde a las armas, pues los Estados Unidos estaban muchísimo mejor armados que los mexicanos. Nosotros, digamos, los fusiles con que contábamos eran Brown Bess, eran modelo 1804, o sea, los que se usaron durante la Guerra de Independencia. Ya la industria y la tecnología armamentística había evolucionado bastante y nosotros pues estábamos prácticamente con ondas o con flechas, ¿no? Y los americanos en lo que tenían una gran ventaja era en la artillería, que le llamaban ellos la flying artillery, la artillería volante. ¿En qué consistía esto, no? En que nosotros teníamos cañones de fierro o de acero, algunos de bronce, y los americanos tenían cañones de latón, mucho más que ligeros. son sumamente ligeros, claro, ¿no? Entonces era una artillería móvil que, de acuerdo pues con las situaciones en el campo de batalla, pues se podían adaptar más fácilmente a las necesidades del momento. Y en cambio nosotros pues todavía con ese tipo de artillería, bueno, pues era cuestión de dar lástima, ¿no? Hay un autor que fue protagonista en estas luchas, que fue el coronel Balbotín, y Balbotín era artillero.
cuando les ordenan que salgan de la Ciudad de México y que se vayan hacia Tamaulipas, bueno, nada más para poder mover la artillería, primero era época de lluvia, entonces se atascaban en cada ratito cuáles carreteras teníamos. O sea que todo estaba en contra, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, de que los saquetes, o sea, donde va la pólvora, pues se mojaba. Y, o sea que si uno, bueno, todavía no existía Kafka, ¿no? Pero una novela kafkiana en que todo salía mal, todo salía mal. Ahí, pues, la participación de los irlandeses, pues, que tenían ya una disciplina, traían armas gringas. A eso voy. Cuando estaban estacionados en Corpus Christi, desde luego había un grupo de irlandeses en este ejército. Los irlandeses que habían llegado a los Estados Unidos habían sido por motivos de fuerza mayor. En su isla existía hambruna. El alimento principal de ellos eran las papas. Y había una epidemia, pues, sobre este producto en que, pues, la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces, como podían, venían a los Estados Unidos, había una alta mortandad en el trayecto en los barcos, y cuando llegaban a Estados Unidos, pues eran tratados como seres inferiores, y desde luego, como eran católicos, pues pues si son, solamente los estúpidos pueden ser católicos, ¿no? Entonces tenían todo en contra. Así que se daban de alta, pues, para tener trabajo, un ingreso, ¿no? Pero si los soldados tenían un capellán, digamos, protestante, los católicos no tenían ningún cura, ningún capellán, nada, ¿no? Entonces, pues, estaban molestos, no les dejaban practicar su religión. Cuando llegan, pues, al río Bravo y escuchan las campanadas de los templos llamando a misa, pues, a nado atravesaban el río para acudir a estas sesiones, ¿no? Y desde luego, pues, para cumplir con su religión, ¿no? Y desde luego, pues, el número de irlandeses que pasaron no fue bastante numeroso, ¿no? Pero sí simbólico, ¿no? El batallón de San Patricio tomó ese nombre precisamente, por una parte, por los irlandeses, ¿no? Pero era una legión extranjera mexicana, porque habían alemanes, polacos, franceses, españoles, o sea, todo el mundo ingresó a este batallón que, desde luego, si eran 90 irlandeses, pues era mucho, ¿no? Pero lo importante es de que estos individuos, pues, desertaron de su ejército, pues, para luchar a favor de México en virtud, pero por una parte se dieron cuenta que era una guerra abusiva las que estaban. Todas las razones que aducían los americanos para pelear en esta guerra eran auténticamente sofismas, mentiras. O sea, repite una mentira 3 veces y se convierte en verdad. Y este mismo sistema fue adoptado por los nazis para su propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Bien, dentro de la propaganda estaba de que nosotros vamos a civilizar a los mexicanos, vamos a mejorar la raza, vamos a estuprar a sus esposas y a sus hijas y nos lo van a agradecer porque son una raza inferior. Bueno, esa era la propaganda de aquel entonces. Uh-huh. Híjole, pues con esto nos vamos a ir rápido a nuestro último corte porque ya queremos estar aquí de regreso para las conclusiones. Quédense con nosotros. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Estamos de regreso. Muchas gracias a todos los que se han puesto en comunicación con nosotros, como José de Jesús Romero, que manda saludos aquí al general. José Héctor, él dice que los presidentes deberían tener un examen de historia porque repiten los errores del pasado y sería bueno que demostraran tener conocimientos de este tipo. Octavio Jiménez del Arco también manda saludos al general. José Miguel de Alba pregunta si México debería pasar a la acción y reclamar en el presente la isla Clipperton. Gabriel Galindo, vía telefónica, también dice que muy buen programa. Sebastián Chávez manda saludos a todo el equipo, especialmente al general. Pues gracias a todos los que se han comunicado. ¿Cómo ve estas cuestiones de estudiar historia para los que dirigen el país y esta cuestión de la isla? Deberían tener, desde luego,
obviamente no van a ser historiadores, ¿no? Qué bueno que están comentando esto, porque en alguna ocasión, platicando con Guillermo Tovar y de Teresa, yo le sugería a él, que en paz descanse, pues, de que los presidentes de México deberían tener un asesor de historia. Y desde luego tenía que ser un asesor de historia por parte de universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque no debería ser un solo individuo, porque si no aquel se hace, pierden el piso y ya se sienten muy importantes y luego la información que dan es tendenciosa, ¿no? Entonces tiene que ser algo ecuánime y desde luego lo más apegado a la realidad que se tiene hasta el momento de acuerdo con los documentos, ¿no? Claro. Bien, en este caso, digamos, Santa Anna tuvo un papel preponderante. Y cuando empieza esta guerra, se queda asombrado Santa Anna, que estaba desterrado en La Habana, y envía a un coronel Atocha, a que se entreviste con el presidente Polk, ofreciendo él sus servicios a favor de los Estados Unidos. Se quedó asombrado el presidente Polk. ¿Cómo es posible que un general ofrezca los servicios cuando él debiera estar peleando contra nosotros, ¿no? Bueno, pero como él tenía interés en que esta guerra durara menos tiempo, entonces envía a un grupo de propios, pues, para que se entrevisten con Santa Anna. Y así lo hacen. Lo primero que dice Santa Anna: estoy asombrado de que si tratan de vencer a México, lo hagan por la vía más larga. Deben de aprender de Hernán Cortés, deben de llevar la ruta de Hernán Cortés, desembarcar en Veracruz y llevar ese mismo camino, porque en cuanto caiga la Ciudad de México, ya está prácticamente tomado todo el país. Yo me ofrezco a servir a ustedes. Claro, esto tiene que mantenerse en el más estricto secreto para que ningún mexicano dude de mi patriotismo y honorabilidad. Esto me tienen que pagar 500,000 pesos, me tienen que dejar pasar pues hacia la costa porque había un bloqueo en el Golfo de México, en fin, una serie de... y me tienen que apoyar para que yo sea dictador de México. Bien, entonces acepta el presidente Polk. Y hay un detalle muy interesante: los presidentes de Estados Unidos no tenían partida secreta. Para que él pudiera pagar a Santa Anna, crea Polk esa partida para poder hacer un uso discrecional de esas cantidades, ¿no? Entonces, repito, es cuando se crea eso. Bien, entonces, el que estaba de secretario de Defensa era Bancroft. Bancroft comunica, pues, a los que estaban bloqueando que en la goleta Arab tal día va a pasar Santa Anna y que revisen el barco, pero que se hagan tontos y que todo sin novedad, ¿no? El que hace la revisión responde: a tales horas pasó la goleta Arab y Santa Anna pronto estará en Veracruz haciendo algunos más de sus alborotos. Cuando llega Santa Anna a Veracruz, fíjense nada más de qué astuto es Santa Anna. Logró burlar la vigilancia de los americanos. Y de allí, algunos de los que glorifican a Santa Anna, no, creaba ejércitos de la nada. Es decir, una cosa es una chusma, juntar gente, no es un ejército, ¿no? O serán ejércitos, pero entre comillas, ¿no? En este caso, llega a la Ciudad de México, se va a San Luis Potosí, ahí empieza a organizar al ejército, junta casi 18,000 hombres, pero estos eran pues reclutas, ¿no? Combatientes y avesados y todo, absolutamente. La pólvora era muy escasa. ¿Qué prácticas de tiro iban a tener? O sea que no les daban de comer. O sea de que la cosa era todo malo, ¿no? Pero para la propaganda. Bien, entonces sale Santa Anna rumbo a Angostura. Nada más en el trayecto está descrito que murieron 2,000 hombres. Hay que recordar que esto fue en el mes de febrero de 1847, pleno invierno, en desierto. Entonces, ¿en qué situaciones iban estas pobres gentes, no? Repito, 2,000 gentes nada más murieron en el trayecto. A esto se le ha llamado jornadas de agonía.
Bien, llegan a Angostura. Bien, en Angostura ya estaba sumamente disminuido el ejército que tenía el general Taylor, porque a sus mejores hombres se los quitaron para irse con el general Scott, que ya venía a invadir, o que ya estaba invadiendo Isla de Sacrificios ahí en la costa de Veracruz, ¿no? Entonces, se entabla la batalla ni siquiera batalla, sino combate, de Angostura, al sur de Saltillo. Eso fue el 21 de febrero de 1847, en el cual las tropas mexicanas fueron derrotando a los americanos. Y a las 6 de la tarde ordena Santana cese de hostilidades y retirada de inmediato. ¿Retirada por qué? Hay algunos historiadores muy respetables que mencionan, ¿no? Inexplicablemente Santana ordena la retirada, pero si ya sabemos de que él tenía un acuerdo con los Estados Unidos, ¿cómo que inexplicablemente, no? Claro. Híjole, me da muchísima pena, pero se nos está acabando el tiempo. Sí, creo que sí, no vamos a poder terminar pues todo el tema. Digo, sin duda la historia no se puede agotar tampoco, ¿no? En una hora vamos a tener que retomar después con usted, general, este tema, y no nos queremos ir sin dar los regalos, y además que nos invite rápidamente a este cine de historia militar que organiza la Asociación Internacional de Historia Militar en la Biblioteca Pública, que nos diga cuándo va a haber función o dónde nos podemos enterar de los eventos. Sí, este es la última semana de agosto. Empieza el día lunes, de lunes a viernes. Cada día es una película de un diferente país y siempre cerramos con una producción nacional. Uh-huh. Todas estas cuestiones son pues alusivas a temas bélicos, y desde luego tenemos afortunadamente la comunicación y participación de las embajadas que nos facilitan o nos consiguen pues producciones de los países correspondientes a efecto de que entonces les aportamos algunas novedades, y en otro pues películas o información pues que es muy poco conocida. Claro. Es entrada gratis. Perfecto, pues vamos a recordarles esta invitación en nuestro Facebook en la semana, que estemos más cercanos, y pues para agradecer quien se llevan el paquete de libros sobre ciencias sociales, Mario Bernabé Gómez Hermosillo, y general 2 números para entregar sus libros, del 1 al 17. 2 números. Díganos 2 números, general. 8 y otro. 8 y 12. Perfecto. Entonces se lo lleva Diego Armando Huerta Velázquez y Gabriel Galindo Arias. Los 3, por favor, acudan a nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Mario Bernabé, Diego Armando y Gabriel Galindo. Les dejamos las indicaciones de cómo encontrar nuestra oficina en el Facebook, por favor, ahí busquen. Y escúchenos el próximo sábado para hablar de otra intervención con la intervención francesa en México. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.